El desarrollo organizacional se ha constituido en el instrumento por excelencia para el cambio en busca del logro de una mayor eficiencia organizacional, condición indispensable en la actualidad. El desarrollo organizacional es una estrategia que implica la reestructuración de los sistemas tradicionales de la organización y que lleva implícita la idea de participación y desarrollo de las personas mediante la educación y la aplicación de ciencias del comportamiento. La única forma de cambiar las organizaciones consiste en modificar la cultura organizacional, o sea, el conjunto de valores, necesidades, políticas y normas practicadas en una organización. Las personas deben poseer una nueva conciencia social. Es una estrategia educativa porque se basa en la modificación de la cultura organizacional para lograr un cambio planeado en la empresa. Los cambios que se buscan están ligados directamente a las exigencias o requerimientos que la organización intenta satisfacer. Por el desarrollo organizacional se deriva que el recurso humano es decisivo para el éxito o fracaso de cualquier organización. En consecuencia, su manejo es clave para el éxito empresarial y organizacional. Es vital adecuar la estructura de la organización siguiendo por una eficiente conducción de los grupos de trabajo, fomentando la efectiva organización de equipos y liderazgo que permita el desarrollo de las relaciones humanas para prevenir los conflictos y resolverlos rápida y oportunamente. Las estrategias del desarrollo organizacional son los medios y técnicas que se utilizan para el cambio. Estas técnicas son diversas y su aplicación depende de los recursos, características y necesidades de cada organización. Las etapas de implantación se dan de la siguiente forma. En primer lugar, se realiza el diagnóstico, luego se pasa a la planeación estratégica, posteriormente se da la fase de educación, seguida de la asesoría, entrenamiento y consultoría para finalizar con la evaluación. La palabra motivación deriva del latín motivus o motus, que significa causa del movimiento. La motivación puede definirse como el señalamiento o énfasis que se descubre en una persona hacia un determinado medio de satisfacer una necesidad, creando o aumentando con ello el impulso necesario para que se ponga en obra ese medio de esa acción o bien para que se deje de hacerlo, o en otras palabras, simplemente es animar a alguien para que se interese por alguna cosa. De acuerdo a lo anterior, la motivación es una de las labores más importantes de la dirección, a la vez que la más compleja, pues por medio de esta se logra que los empleados ejecuten el trabajo con responsabilidad y agrado, de acuerdo con los estándares establecidos, además de que es posible obtener el compromiso y la lealtad del factor humano. Responderemos a la pregunta ¿por qué la empresa se puede ver como un sistema? Un sistema se puede definir como un conjunto de elementos que interactúan entre sí para lograr un objetivo. Ejemplo de ellos son los elementos motor, volante y llantas, los cuales interactúan en un automóvil para conformar el automóvil como tal. De la misma manera, una empresa también es un sistema que se encuentra compuesto por elementos, como lo son las personas, los recursos financieros e inclusive la materia prima. Todos estos elementos interactúan para conformar la empresa, la cual está enfocada hacia un objetivo común. La empresa es un sistema complejo, es un sistema artificial, abierto y social. Ahora bien, como todos los sistemas, la empresa también está organizada jerárquicamente. El sistema empresa contiene los subsistemas, finanzas, producción y administración, el cual se encarga de la dirección de la empresa. Todos los sistemas tienen componentes funcionales y la empresa no es la excepción. En primer lugar, es importante entender que la empresa se encuentra enmarcada en un ambiente. Además, la empresa tiene entradas, como lo son los insumos, la demanda, los recursos y la información. Todos estos son procesados por máquinas, individuos y tareas para generar salidas, como lo son los resultados, los productos, los servicios y la información. Todos estos retroalimentan las entradas con dinero e información. Dentro de los componentes más importantes del sistema encontramos el humano. Es el único componente vivo del sistema. La estructura es el patrón de tareas y conjunto de tareas de la organización. Ejemplo de ella es el organigrama. Y adicionalmente, los procesos. Es el conjunto de actividades que se encuentran mutuamente relacionadas o que interactúan para transformar elementos de entrada en resultados. Ejemplo de procesos son las normas ISO 9000, lo cual dice que todo aquello que conforma la empresa debe estar organizado por procesos que transforman elementos de entrada en salidas. La administración de un sistema empresarial puede realizarse al agrupar todas las actividades en forma de procesos para poder visualizar el orden con que se desarrollan los procesos de la organización. Esto con el objetivo de poder ver claramente cuál es la lógica que está involucrada en los procesos organizacionales.
Ahora bien, dos conceptos muy importantes en los sistemas son la homeostasis y la entropía, y la empresa como sistema no es ajena a ellos. La homeostasis es la capacidad de los sistemas de evolucionar y adaptarse al ambiente, y la empresa debe hacerlo para lograr esta meta. La entropía consiste en el desgaste por el paso del tiempo en el sistema empresarial. Ahora, es importante recordar que la empresa es un medio para materializar el valor potencial. ¿Qué es el proceso administrativo? Se entiende como una herramienta de trabajo en las organizaciones. Este es útil al ser el proceso a través del cual se tratan de alcanzar los objetivos y metas comunes con la ayuda de personas y cosas mediante el desempeño de los elementos básicos del proceso administrativo: la planeación, organización, dirección y control. Pero antes que nada, resulta pertinente definir el concepto administrar. Para la Real Academia Española significa dirigir una institución, pero para nuestro fin lo entenderemos como el proceso de diseñar y mantener un entorno en el que, trabajando en equipos, los individuos cumplan eficientemente objetivos específicos, de modo que no solo es ciencia, también es arte. El proceso administrativo se encarga de que todas las personas, ideas y cosas que hacen parte de una organización se enfoquen en un solo objetivo común por medio de los elementos básicos del proceso administrativo: la planeación, la organización, la dirección y el control. Planear es realizar un plan, lo que a su vez es lo que se elabora anticipadamente dentro de una organización para dirigirla y encauzarla. Un plan debe responder a las preguntas: ¿qué hacer?, ¿cuándo hacerlo?, ¿dónde hacerlo?, ¿cómo hacerlo? ¿Y quién lo hace? Por ello es fundamental llevar a cabo el proceso de planeación de modo que se consigan establecer metas, definir la situación actual, identificar oportunidades y obstáculos, además de los factores internos y externos, y finalmente desarrollar los planes de acción. Como segundo escalón del proceso administrativo encontramos la organización, cuyo objetivo es tanto coordinar actividades de la empresa para alcanzar los objetivos propuestos, como que todas las áreas de la empresa unan sus esfuerzos para el bienestar de ésta. En el proceso de información se realizan la definición del trabajo, la descripción y análisis de actividades, la división del trabajo en unidades productivas, la combinación de tareas, la coordinación del trabajo, el seguimiento y reorganización, y finalmente se define la estructura organizacional. En tercer lugar se encuentra la dirección, cuyos elementos o valores principales son el liderazgo, la motivación, la comunicación, los incentivos y las necesidades satisfechas. Se entiende al concepto de dirigir como la habilidad para guiar y motivar a las personas con el fin de lograr objetivos planteados. En pocas palabras, la dirección se basa en el logro de objetivos con y por medio de personas. Para tener una idea más general, el proceso de dirección se puede entender en función de quién dirige, a quién se dirige y en qué situación se realiza dicha dirección. El último eslabón de la cadena del proceso administrativo es el proceso de control. Son elementos de control la cantidad, la calidad, el tiempo y el costo. Realizar el control es fundamental para establecer y aplicar estándares, además de retroalimentar los procesos con su debida aplicación de medidas correctivas. Para este proceso se deben señalar las debilidades y errores para que estos no se repitan, es decir, visualizar dónde, cómo y por qué se provoca el error, dado que a fin de cuentas realizar un control no es más que medir y corregir el rendimiento de los trabajadores a fin de asegurar que se alcancen los objetivos trazados. Ahora hablaremos sobre qué es la gestión del cambio. Resulta que en nuestra economía globalizada, las empresas tratan todo el tiempo con un entorno que cambia. Por ejemplo, cambian las condiciones del mercado, cambian las exigencias de los clientes, pero también cambian aspectos relacionados con los insumos y finalmente cambia todo el tiempo la competencia. Las empresas se enfrentan a nueva competencia. En este sentido, ¿qué debemos hacer? Resulta que tenemos dos opciones. Las organizaciones deben adaptarse o simplemente morir. ¿Qué es adaptarse? Adaptarse implica saber gestionar el cambio. Es decir, seguir una serie de pasos para evaluar el modelo de negocios, las estrategias y las tácticas y enfocarlos hacia una meta. Gestionar el cambio es realinear a todos en la organización de la manera adecuada. El problema es cuando surge la incertidumbre, los juegos de poder o una comunicación pobre. Todo esto puede obstaculizar
es la gestión del cambio, e inclusive hacer que el cambio parezca caótico. El cambio se puede gestionar correctamente, sin embargo, siguiendo una serie de pasos. Primero, se debe comunicar abiertamente la amenaza de no realizar el cambio. Segundo, se debe involucrar al equipo en la toma de decisiones relacionadas con el cambio que vamos a realizar. Tercero, debemos minimizar la incertidumbre, explicándole claramente a todas las personas qué cambios vamos a hacer, es decir, hablar, explicar, retroalimentarlas y tranquilizarlas. Cuarto, debemos celebrar los avances que vamos teniendo en nuestro proceso de cambio. Es importante para nuestro equipo sentir que estamos avanzando. Quinto, tenemos que ser transparentes, como Abe Lincoln. Entonces, siempre recuerda, el cambio es menos aterrador si lo asumes tú.